La agenda política. Muchas gracias a Brenda Morales y ya está aquí en el estudio Fernando Ávila. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, con un enorme gusto poder saludarte y a todos los amigos del auditorio. Igualmente. ¿De qué nos vas a platicar? Pues mira, yo creo que me parece que es un tema relevante, digno del análisis, el revisar lo que fue el discurso, por supuesto, del general secretario Cienfuegos respecto de la conveniencia o no de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, realizando funciones que no son necesariamente las asignadas a las Fuerzas Armadas. Sabemos que la capacitación, el entrenamiento que tiene la milicia no es justamente para poder llevar a cabo este tipo de actividades, este tipo de tareas mucho más enfocadas a la actividad policial y que, bueno, de alguna suerte, si bien es cierto que se entiende la necesidad que en su momento se tuvo hace 10 años de llevar a las Fuerzas Armadas a las calles en este combate frontal, en lo que en su momento fue la declaración de guerra contra la delincuencia organizada, lo cierto también es que no se estructuró una estrategia o un plan que permitiera, por un lado, primero, darles una certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Esto es un tema muy importante porque técnicamente hablando, desde el punto de vista de nuestro marco legal, las Fuerzas Armadas están operando más allá de lo que la propia ley establece que debe de ser su función. Y al no tener ese marco legal, los dejan a los soldados, a la milicia, en un estado de indefensión legal, por una parte. Y el segundo escenario es que también no se estableció cuánto tiempo o de qué manera se iba a determinar la permanencia de los soldados en la calle. Y en ese sentido, la preocupación importante que me parece debe de ser tomada muy en cuenta es que mientras no se establezca o no exista un parámetro de medición que diga, bueno, ya se le ganó la guerra al narcotráfico, ya se le ganó la guerra a la delincuencia organizada, ya se cumplió con el objetivo de esta lucha, no va a haber elementos que permitan determinar cuándo saldría o no la milicia de las calles. Sí. Y eso es profundamente delicado porque, uno, no nos dejaría como sociedad la percepción eventualmente de que finalmente se ganó esta guerra contra la delincuencia, y segundo, podría plantearse, o por lo menos si no se establece estos términos, pues la permanencia prácticamente eterna del ejército en las calles. Fernando, entonces, por ley, ¿cuál es la labor de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas existen para proteger la soberanía nacional. Esto fundamentalmente en temas que tienen que ver con amenazas, particularmente el exterior, es decir, caso de una confrontación con algún país, por supuesto, que pretenda violentar nuestra soberanía nacional, y tareas, en este caso, asignadas también de protección a la población, pero más encaminadas a las cuestiones de naturaleza civil, de naturaleza desastres, una serie de cuestiones o de fenómenos que pongan en riesgo justamente a la población. Pero el caso específico de la lucha contra la delincuencia organizada y lo que está significado son tareas netamente más estructuradas para cuerpos policiales, que no es el ente del ejército como tal. Finalmente, el campo de actuación de la milicia va más allá de esta estructura policial, inclusive de investigación, de una técnica de detención, inclusive para los presuntos delincuentes, que no necesariamente llevan justamente como entrenamiento las Fuerzas Armadas. O sea, cada estructura, cada cuerpo policial, en este caso el ejército, la marina, por supuesto una fuerza estatal, policial estatal, lo que en su momento fue la estructura ahora de la Gendarmería Nacional, las policías municipales, cada una de ellas tiene una capacitación distinta, una preparación diferente y por supuesto un marco de actuación también distinto. Y en la medida en que este no se adecue tanto en la parte legal como en la parte formativa, para que en este caso, por ejemplo, el ejército esté llevando a cabo este tipo de tareas, ciertamente se coloca en una posición de no solamente indefensión o de no una claridad respecto al punto legal, sino también la posibilidad, como también se ha vivido, de algunos excesos legales que finalmente el ejército puede estar cometiendo justamente por la ausencia de estos marcos normativos. Y en ese sentido también debilita la posición del propio ejército frente a la sociedad, lo cual debería ser todo lo contrario. Si de algo debemos de sentirnos profundamente orgullosos los mexicanos, es de la labor y la tarea que realiza nuestro ejército. Y entonces el hecho de pronto de enfrentarlos cara a cara con la delincuencia, sin tener, insisto, tanto el marco normativo como lo que es la capacitación adecuada para ello, puede provocar un desgaste importante frente a la propia sociedad. Sí. Y esos son temas que tampoco podemos permitirnos que sigan sucediendo. Entonces me parece que es muy adecuado el señalamiento del secretario de la Defensa
por supuesto, el replanteamiento que tendrá que hacer el presidente de la República respecto a la conveniencia de mantener o no al ejército y hasta cuándo dejarlo haciendo estas tareas. Y lo más importante, en la eventualidad de que se determine que no debe de continuar en las calles, ¿qué es lo que va a sustituir precisamente esta tarea? Porque también es muy claro que hoy el ejército está llevando a cabo una función primordial en lo que es la tranquilidad de muchos lugares en el país, y que el simple y sencillo hecho de retirarlos pues podría implicar una circunstancia de retroceso importantísimo respecto a lo que se ha avanzado en torno a la seguridad de esas localidades. Fernando, y en este tema, ¿qué viene para el próximo año? Me parece que será un tema, sin duda alguna, que lamentablemente se politizará, es decir, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, vienen 3 elecciones importantes a gobernador, una elección muy importante, muy significativa desde el punto de vista de las renovaciones de los ayuntamientos en el caso de Veracruz, y las elecciones de gobernador, que necesariamente se tocará este tema desde el punto de vista político. Es decir, sabemos también que quien sacó al ejército a las calles fue el expresidente Felipe Calderón. Hoy ahí existe ya la intención, por lo menos manifiesta, de su esposa de contender por la presidencia, sin duda alguna, insisto, de manera no positiva, pero que es parte de esta estructura político-electoral. Se va a tomar estos elementos como parte de la batalla por el 17 y fundamentalmente con miras hacia el 18. Fernando, si el secretario de la Defensa se atrevió a hacer esta declaración, ¿quiere decir que la lucha contra el narco está concluida? Ese es justamente el punto más delicado de esta situación. Como no se definió en qué momento terminaba la función del ejército, como no se establecía con toda puntualidad cuando la delincuencia organizada sacaba su bandera blanca o su rendición respecto, ya me ganó el ejército, ya puedo, se cumplió con la tarea por parte del Estado, eso es lo delicado del tema. Mientras no exista una definición puntual de en qué momento se cumple con la tarea o se cumple con el objetivo, el riesgo es de que esto se permanezca eternamente, o que en el momento que se retire el ejército dé la percepción de que no se ganó, de que finalmente sí estuvo haciendo una labor importantísima, de que contuvo, de que evitó que esto creciera, pero que al final no se le gana a la delincuencia organizada. Y eso sería gravísimo en términos de la propia percepción ciudadana y, por supuesto, lo que esto pudiera implicar para las instituciones en el país. Por eso es lo delicado. A mí, más que sentir que ya se concluyó con esta labor, que finalmente no se percibe de esa manera, es decir, la delincuencia lamentablemente ahí está, no se ha detenido de la manera, o no se ha reducido la forma en que quisiéramos, en términos ya prácticamente totalmente controlados. La realidad es que este señalamiento del general creo que más bien tiene que ver con justamente esta necesidad imperiosa de definir los alcances que tiene el ejército en esta tarea, y también el hecho de cómo se va a ir planteando ya la salida paulatina de las Fuerzas Armadas de las calles. Claro, bueno, Fernando, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Un gusto, Fer. Excelente domingo nuevamente para todos. 8:56, pausa.